Don Ramón estaba sentado en la orilla de la fuente del segundo patio, rascándose la cabeza y mirando al suelo como si el cemento le debiera algo. Tenía la camisa rota de siempre y el pantalón que ya no aguantaba más remiendos. «Papá, papá», gritó la Chilindrina desde la ventana del departamento 72. «¿Ya le pagaste al señor Barriga o sigues con la misma?» El hombre suspiró y se levantó de mala gana. «Ay, Chilindrina, no empieces tú también. Ya bastante tengo con la vieja chancluda de doña Florinda que me da cachetadas cada vez que me ve». La niña se rió y se fue corriendo. Detrás de ella salió el chavo, con su gorra alargada y las manos en los bolsillos. «Hola, don Ramón», dijo el chavo con esa voz tranquila que siempre tenía. «¿Jugamos a la pelota?» «Sas, sas, sas». Don Ramón lo miró con cara de pocos amigos. «Órale, menso. ¿No ves que estoy pensando cómo pagar la renta? 14 meses, chavo. 14. Si el señor Barriga llega hoy, me saca a patadas». Kiko apareció entonces, con su traje de siempre impecable. Venía del departamento 14, seguido de cerca por doña Florinda, que le arreglaba el cuello de la camisa. «Tesoro mío, no te acerques mucho a esos», le dijo ella bajito. «Ya sabes cómo son». Kiko sonrió con superioridad. «No me simpatizas, don Ramón», soltó de pronto. «Y menos tú, chavo. Siempre con tus ideas tontas». La Chilindrina se cruzó de brazos. Mira nada más al Cachetes de Marrana Flaca. Cree que es el rey porque su mamá le compra todo. Kiko se puso rojo pero no contestó. Sabía que si abría la boca le iban a seguir. Don Ramón soltó una carcajada seca. «Ja, Cachetes de Marrana Flaca. Bien dicho, Chilindrina. Aunque tú también eres una inútil a veces». Doña Clotilde salió de su departamento 71 con su vestido azul de siempre. Llevaba a Satanás de la correa y sonreía como si nada malo pudiera pasar en el mundo. «Buenos días, vecindad», dijo con voz dulce. «¿Han visto a Jaimito el cartero? Le tengo un pastelito que le hice anoche». Los niños se miraron y rieron por lo bajo. «La bruja del 71 otra vez con sus pastelitos», susurró la Chilindrina al chavo sin que doña Clotilde oyera. Jaimito apareció subiendo las escaleras de su departamento 23, con el bolso de cartero colgando del hombro y la bicicleta apoyada en la pared. Caminaba despacio, como siempre. «Buenas, doña Clotilde», dijo él con voz cansada. «Prefiero evitar la fatiga hoy, pero gracias por el pensamiento. La renta me tiene loco, igual que a don Ramón». Don Ramón levantó la mano en saludo. «Al menos no soy el único que debe 14 meses, Jaimito». Todo parecía normal. El profesor Girafales llegó poco después, caminando por el portón con un ramo de flores en la mano. Doña Florinda lo vio y se arregló el cabello rápido. «Profesor Girafales, qué milagro que viene por acá», dijo ella con voz coqueta. «Vine a traerle este humilde obsequio, doña Florinda», respondió él, entregándole las flores. «Y también a ver cómo siguen los muchachos con sus estudios». Los niños se alejaron corriendo hacia el primer patio. El chavo se metió un rato en el barril, como siempre, y la Chilindrina y Kiko empezaron a discutir por una pelota vieja. Don Ramón se quedó solo un momento, frotándose la mejilla donde doña Florinda le había dado un cachetazo la tarde anterior. Sentía la cabeza pesada. Últimamente dormía mal. Soñaba cosas raras, como si otra voz dentro de él le hablara. Pero lo achacaba al hambre y al estrés. Nada más. Esa noche todo cambió. Fue alrededor de las 11. La vecindad estaba en silencio, solo se oía el perro de doña Clotilde ladrando de vez en cuando. Jaimito el cartero había salido a dejar unas cartas tardías y no había regresado. Doña Clotilde fue la primera en darse cuenta. Salió con una linterna y lo encontró tirado junto a su bicicleta, al lado del portón de madera. Tenía el cuello torcido de una forma extraña y una herida profunda en el pecho. La sangre ya estaba seca sobre el piso de tierra. Doña Clotilde gritó. Un grito largo y agudo que despertó a toda la vecindad. En menos de media hora el primer patio estaba lleno de gente. Don Ramón llegó con la camisa mal abotonada, la Chilindrina y el chavo detrás de él, y doña Florinda con Kiko agarrado de su falda. El señor Barriga apareció poco después, con su maletín y los lentes empañados por el sudor. Hasta ñoño había venido con su papá, porque habían pasado a cobrar la renta. «Dios mío, Jaimito», exclamó doña Florinda tapándose la boca. El chavo se quedó rígido un momento. Empezó a temblar y a hacer ruidos raros. Pi 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 pi. Fue lo único que salió de su boca. El cuerpo se le puso tieso. La Chilindrina le echó un vaso de agua en la cara rápido. «Tranquilo, chavo. Fue sin querer queriendo que te asustaste, ¿verdad?» El policía llegó casi al amanecer. Era un hombre flaco con bigote, de esos que no parecían muy listos pero que hacían preguntas.
Revisó el cuerpo, miró alrededor y encontró algo raro. Una carta arrugada en el bolsillo de Jaimito. En la carta, con letras torcidas, decía: dejen de molestarme o terminarán igual. Firmado: la bruja del 71. Doña Clotilde se puso pálida. ¿Qué? Yo no escribí eso. Yo le hice un pastelito. Jaimito me caía bien. El policía la miró con desconfianza. Señora, la letra parece de mujer. Y todo el mundo sabe que usted le andaba detrás. Además, el perro de usted ladraba mucho anoche. Quizás vio algo. Don Ramón se rascó la cabeza. Órale, doña Clotilde. Usted. No parece, pero... ¿quién sabe? La Chilindrina susurró al chavo. Igual la bruja del 71 se enojó porque Jaimito la rechazaba siempre. Kiko se cruzó de brazos. No me simpatiza esa vieja. Siempre con su perro feo. Doña Clotilde empezó a llorar. Yo no fui. Lo juro por Satanás. El señor Barriga, que había estado callado, dijo con voz seria pero amable. Calma, vecindad. La policía va a investigar. Mientras tanto, nadie salga solo de noche. Y don Ramón. Ya hablaremos de la renta después. Esto es más grave. Esa misma noche, mientras la vecindad intentaba dormir, don Ramón se quedó despierto en su departamento 72. La Chilindrina ya roncaba en su cama. Él se sentó en la silla, mirando la pared. La cabeza le dolía otra vez. Sentía como si alguien más dentro de él estuviera pensando. Movió los dedos y, sin saber por qué, sonrió en la oscuridad. Una sonrisa que no era la suya. No te preocupes, Ramón. Murmuró una voz que solo él oyó. Yo me encargo de todo. Nadie va a sospechar. Él sacudió la cabeza y se fue a dormir. Pensó que era el cansancio. Al día siguiente, la vecindad amaneció con más miedo. Doña Clotilde estaba detenida para interrogatorio. La gente comentaba en voz baja que quizás ella era la culpable. El chavo y la Chilindrina jugaban en el patio, pero ya no tan alegres. Kiko se escondía detrás de su mará. Don Ramón barría la entrada de su departamento como si nada, pero por dentro sentía un peso extraño. Nadie imaginaba que esto apenas empezaba. Y que la verdadera sombra que caminaba entre ellos aún no había mostrado su cara. La vecindad no durmió esa noche. Al amanecer del segundo día, el portón de madera seguía cerrado con candado improvisado y la fuente del segundo patio tenía un charco de agua sucia donde nadie quería mirarse. Doña Clotilde seguía detenida en la comisaría del barrio. El policía había dicho que era solo para aclarar, pero todos sabían que la miraban raro por el vestido azul y el perro Satanás que ahora ladraba solo en el departamento 71 vacío. El chavo estaba sentado en el barril del primer patio, con las piernas colgando. La Chilindrina le daba vueltas alrededor, nerviosa. Oye, chavo, ¿tú crees que la bruja del 71 de verdad mató a Jaimito? Preguntó ella bajito. El chavo negó con la cabeza. Fue sin querer queriendo. No, espera. No sé. Pi. Empezó a temblar un poco, pero se controló. Mejor no jugamos hoy. Eso. Kiko pasó corriendo, casi tropezando con el barril. No me simpatizas, Chilindrina. Y menos tú, chavo. Mi mamá dice que nos vayamos de esta vecindad de pobres antes de que nos maten a todos. Doña Florinda lo jaló del brazo. Tesoro, no hables así. El profesor Girafales va a venir hoy otra vez. Dice que nos va a ayudar a calmar los ánimos. Don Ramón salió de su departamento 72 con cara de no haber dormido. Tenía ojeras y se rascaba la cabeza más de lo normal. Órale, mensos. ¿Ya empezaron con los chismes? Mejor ayúdenme a barrer el patio. El señor Barriga va a venir a cobrar y no quiero que me vea con todo esto sucio. La Chilindrina lo miró con picardía. Papá, usted parece más cansado que de costumbre. ¿No será que le tiene miedo a la vieja chancluda? Cállate, inútil. Respondió él, pero sin mucho ánimo. Y no le digas así a doña Florinda cuando esté cerca, que me cae otro cachetazo. En ese momento llegó el señor Barriga, con su maletín, los lentes bien puestos y cara de preocupación. Ñoño venía detrás, más callado que nunca. Buenos días, vecindad. Dijo el señor Barriga con voz amable pero firme. Esto es terrible lo de Jaimito. La policía me dijo que doña Clotilde sigue detenida, pero que hay dudas. Mientras tanto, sigo cobrando la renta. Aunque entiendo si hoy no pueden. Don Ramón se escondió un poco detrás de la Chilindrina. Señor Barriga, con esto de los asesinatos. ¿No podría esperar un mes más? 14 ya, uno más no hace diferencia. El señor Barriga suspiró. Don Ramón, usted siempre dice lo mismo. Pero está bien, hoy no voy a presionar. Cuídense, por favor. Ñoño miró al chavo y a la Chilindrina. Mi papá dice que tal vez fue alguien de afuera. Pero yo creo que fue doña Clotilde.
Siempre andaba detrás de Jaimito y él la rechazaba. La Chilindrina le sacó la lengua. Cachetes de marrana gorda, ñoño. Tú también eres un idiota. Doña Clotilde es bruja, sí, pero no mata gente. Kiko intervino desde lejos. No me simpatizas, ñoño. Siempre repitiendo lo que dice tu papá. El día pasó lento y pesado. El profesor Girafales llegó a mediodía con otro ramo de flores. Doña Florinda lo recibió con la misma frase de siempre. Profesor Girafales, qué milagro que viene por acá. Vine a traerle este humilde obsequio, doña Florinda. Y a ver si puedo darles una pequeña clase de civismo a los muchachos. En estos tiempos tan oscuros. Los niños se sentaron en el suelo del segundo patio, pero nadie prestaba atención. Don Ramón se quedó aparte, mirando las macetas. Sentía otra vez esa presión en la cabeza. Como si alguien le susurrara cosas que no quería oír. Ellos merecen descansar, decía la voz. Sacudió la cabeza y se fue a su departamento. Esa misma tarde, alrededor de las 4, pasó lo segundo. Doña Florinda estaba lavando ropa en las lavanderías del primer patio cuando gritó. Todos corrieron. Kiko yacía tirado junto al barril, con la cara hinchada y morada. Tenía una cuerda alrededor del cuello y, en su bolsillo, una nota escrita con la misma letra torcida de la primera vez. Kiko era un niño mimado. Ya no molestará más. Firmado. Don Ramón el inútil. El chavo se quedó congelado. Pi 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 pi. Empezó a hacer la garrotera completa. Cuerpo rígido, ojos en blanco. La Chilindrina le echó 2 vasos de agua. Reacciona, chavo. Fue sin querer queriendo que te asustaste tanto. Don Ramón llegó corriendo, pálido. ¿Qué? Yo. Eso es mentira. Yo estaba en mi casa durmiendo la siesta. Chilindrina, dile tú. La Chilindrina asintió, pero dudó un segundo. Sí. Él estaba ahí. Creo. Doña Florinda lloraba desconsolada sobre el cuerpo de su hijo. Mi tesoro. Don Ramón, maldito. Siempre le tuviste envidia a mi Kiko. El policía regresó. Esta vez trajo más hombres. Encontraron en el departamento de Don Ramón un pedazo de la misma cuerda y una carta vieja donde Don Ramón se quejaba de las cachetadas de Doña Florinda y de Kiko. Todo parecía encajar. Señor Ramón, dijo el policía. Va a tener que acompañarnos. Don Ramón se defendió gritando. Yo no fui. Soy un pobre diablo que debe 14 meses de renta, no un asesino. Menso, idiota el que crea eso. Pero se lo llevaron. La vecindad quedó en silencio. El señor Barriga movía la cabeza, triste. Nunca pensé que Don Ramón. Pobre hombre, el estrés lo habrá vuelto loco. La Chilindrina y el chavo se quedaron solos en el barril. Ella lloraba bajito. Chavo, ¿y si de verdad fue él? Siempre le decíamos menso y cachetes. No, a Kiko le decíamos eso. El chavo abrazó sus rodillas. Sas, sas, sas. No quiero que sea él. Bueno, pero no se enoje conmigo, señor policía. Esa noche, mientras Don Ramón estaba en la comisaría, pasó lo tercero. Doña Clotilde había sido liberada por falta de pruebas claras. Regresó a la vecindad contenta, pensando que todo se arreglaría. Satanás ladraba feliz a su lado. Pero a las 11:30, sus gritos despertaron a los pocos que quedaban. La encontraron en su departamento 71, con el cuello cortado y una nota clavada en la pared con un cuchillo de cocina. La bruja hablaba demasiado. Ahora calla para siempre. Firmado. Señor Barriga, el que cobra la renta. El señor Barriga, que había venido a ver cómo seguía todo, se puso blanco cuando la policía encontró en su maletín, que había dejado un momento en el patio, un pañuelo manchado con sangre y una factura de la renta de Doña Clotilde con amenazas escritas atrás. Esto es una trampa. Gritaba el señor Barriga mientras lo esposaban. Yo soy un hombre de bien. Ñoño, dile tú. Ñoño solo lloraba. Al día siguiente, la vecindad parecía un pueblo fantasma. Solo quedaban el chavo, la Chilindrina, Don Ramón, que había sido liberado temporalmente por falta de pruebas directas, y el profesor Girafales, que se había quedado para apoyar moralmente. Don Ramón estaba sentado en la fuente, cabizbajo. La Chilindrina se acercó. Papá. ¿Usted de verdad no mató a nadie? Él levantó la vista. Por un segundo, sus ojos se vieron diferentes. Más fríos. Claro que no, Chilindrina. Soy un inútil, sí. Pero no un asesino. La voz. Quiero decir, el cansancio me está matando. El chavo, desde el barril, murmuró. Pi 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 pi. Tengo miedo, Don Ramón. Fue sin querer queriendo que todo esto pasó. Nadie notó que alguien sonrió apenas cuando nadie lo miraba. Todo iba según el plan. Las pistas falsas funcionaban perfecto. Nadie sospechaba. La vecindad ya olía a muerte. Y aún faltaba mucho para que terminara.
Después de lo que pasó, la vecindad estaba cada vez más callada. El portón de madera ya no crujía tanto porque casi nadie entraba ni salía. Solo quedaban sombras y el eco de los pasos en los 3 patios. El señor Barriga seguía detenido, gritando que era inocente, y Ñoño se había quedado con una tía lejos de ahí. Doña Florinda no salía de su departamento 14. Se oía llorar desde afuera, llamando a su tesoro. Don Ramón barría el primer patio con la escoba rota de siempre. La Chilindrina y el Chavo lo miraban desde el barril. Papá, dijo la Chilindrina bajito. La gente dice que usted mató a Kiko. Y luego lo soltaron. Pero ahora mataron a doña Clotilde y culpan al señor Barriga. Todo está muy raro. Don Ramón se detuvo y se rascó la cabeza. Chilindrina, no empieces con tus ideas. Yo estaba en la comisaría cuando mataron a la bruja del 71. ¿Cómo iba a ser yo? Soy alguien que debe 14 meses, nada más. El Chavo asintió desde dentro del barril. Eso. Don Ramón no es malo. En ese momento llegó el profesor Girafales, más pálido que nunca. Traía flores marchitas en la mano, como si ya no supiera qué hacer con ellas. Doña Florinda. Llamó desde abajo. Vine a traerle este humilde obsequio. Aunque sé que no es momento. Doña Florinda abrió la puerta solo un poco. Tenía los ojos hinchados. Profesor. Mi tesoro ya no está. ¿Quién nos está haciendo esto? Primero Jaimito, luego mi Kiko, luego la pobre Clotilde. El profesor intentó consolarla, pero su voz temblaba. Esto es obra de un loco. La policía encontrará al culpable. Mientras, cuídense mucho. Esa tarde, alrededor de las 6, el grito de doña Florinda rompió el silencio otra vez. Todos corrieron al departamento 14. La encontraron tirada en la cocina, con un cuchillo de cocina clavado en la espalda y una nota sobre la mesa. La vieja esa me daba muchos problemas. Ya no molestará. Firmado. Profesor Girafales, el maestro Longaniza. El Chavo se puso rígido otra vez. Pi. La garrotera le vino fuerte. La Chilindrina le echó agua de un jarro. Reacciona, Chavo. Esto es horrible. Don Ramón llegó jadeando. El profesor. Pero si él solo traía flores y hablaba bonito. Esto no tiene sentido. La policía regresó. Encontraron en el saco del profesor una carta donde él se quejaba de doña Florinda, diciendo que estaba cansado de sus coqueteos y que a veces soñaba con callarla para siempre. El profesor Girafales se defendió llorando. Yo nunca escribí eso. Vine solo a ayudar. Soy un hombre de bien. Pero se lo llevaron igual. La vecindad ahora parecía vacía de verdad. Solo quedaban don Ramón, la Chilindrina, el Chavo y un par de vecinos lejanos que ya ni salían. Esa noche nadie durmió. Don Ramón estaba en su departamento 72, sentado en la silla. La Chilindrina dormía en la otra cama, pero el Chavo se había quedado con ellos porque tenía mucho miedo de estar solo en el 8. Papá. Susurró la Chilindrina en la oscuridad. ¿Y si hay un monstruo en la vecindad? Uno que nadie ve. Don Ramón sintió otra vez esa presión en la cabeza. La voz volvió, más clara. Ellos merecen paz. Los niños te molestan, las cachetadas duelen, la renta ahora. Yo arreglo todo. Nadie sospechará del pobre don Ramón. Él sacudió la cabeza fuerte. Cállate. Soy yo el que habla. Solo cansancio. Pero al rato se levantó sin hacer ruido. Salió al patio. El Chavo y la Chilindrina dormían. Caminó despacio hasta el departamento donde había vivido el profesor. Nadie vio cuando tomó una bufanda vieja del profesor y la dejó cerca del barril. Tampoco nadie vio cuando escribió otra nota con letra torcida. El maestro Longaniza hablaba mucho. Ahora calla. Firmado. Chilindrina. Al amanecer encontraron al profesor Girafales muerto detrás de las lavanderías. Lo habían estrangulado con su propia corbata. La nota estaba en su bolsillo. La policía, que ya estaba harta, miró a la Chilindrina con ojos duros. Niña. ¿Tú tienes algo que ver? La Chilindrina se puso a llorar. Yo no. Soy una niña. No fui yo. Papá, diles tú. Don Ramón fingió sorpresa. Claro que no fue ella. La Chilindrina es una niña molesta, pero no mata gente. Esto es una trampa, como todo lo demás. El Chavo temblaba en el barril. Pi. No se enojen con ella. Fue sin querer queriendo que alguien escribió eso. La policía se llevó a la Chilindrina para interrogarla. Don Ramón y el Chavo se quedaron solos en la vecindad. El sol ya no calentaba igual. Todo olía a humedad y miedo. Chavo. Dijo don Ramón con voz cansada. Parece que solo quedamos nosotros dos. Y pronto la Chilindrina volverá. Esto tiene que parar. El Chavo lo miró desde el barril. Sas. Sí, don Ramón. Tengo mucho miedo. ¿Por qué nos pasa esto?
Don Ramón sonrió apenas, pero por dentro la otra voz reía. Todo estaba saliendo perfecto. Las pistas falsas cambiaban de culpable cada vez. Primero doña Clotilde, luego él mismo, luego el señor Barriga, luego el profesor, ahora la Chilindrina. Nadie miraba al hombre que todos creían un pobre diablo estresado por deudas, cachetadas y niños gritones. Esa misma tarde, mientras el chavo jugaba solo con una pelota vieja, don Ramón sintió la voz más fuerte. Ahora viene el turno del gordo. Barriga tiene que caer del todo. Luego. Los últimos. Don Ramón asintió sin creer. Fue al portón y dejó una huella de zapato que parecía del señor Barriga. Había guardado uno viejo de cuando vino a cobrar. También dejó una carta en el departamento vacío de doña Florinda. Todos me debían. Ahora cobré con sangre. Firmado. Señor Barriga. Cuando la policía encontró al señor Barriga muerto en su carro esa noche, lo habían asfixiado con una bolsa y dejado cerca de la vecindad. Las pruebas apuntaron directamente a él. Pero como ya estaba muerto, el caso se volvió más confuso. La gente empezaba a decir que quizás había un asesino que imitaba a todos. La Chilindrina regresó al día siguiente, asustada pero libre. Los tres se juntaron en el segundo patio, junto a la fuente sucia. Chavo, Chilindrina, dijo don Ramón. Creo que esto se está acabando. Solo quedamos nosotros. La Chilindrina lo miró raro. Papá. Usted ha estado muy tranquilo en medio de todo esto. ¿No le da miedo? Él bajó la vista. Claro que me da. Soy un poco menso, pero tengo miedo como todos. El chavo abrazó sus rodillas. Pi 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 pi. Yo también. Pero mientras estemos juntos, sas, sas, sas. Ninguno de los dos niños notó la sonrisa que cruzó la cara de don Ramón por un segundo. La otra personalidad ya planeaba el siguiente paso. Pronto solo quedarían ellos tres. Y entonces todo terminaría como debía. La vecindad ya no era un lugar de risas y peleas tontas. Ahora era una tumba abierta que esperaba a sus últimos habitantes. La vecindad parecía un cementerio al aire libre. El portón de madera estaba entreabierto, pero nadie se atrevía a cerrarlo del todo. El viento de la tarde movía las macetas secas y hacía crujir las escaleras que subían al departamento 23 de Jaimito. Ya casi no quedaban vivos. Doña Florinda, Kiko, doña Clotilde, el profesor Girafales y el señor Barriga. Todos se habían ido. Ñoño había huido con familiares lejanos después de que encontraron a su papá muerto en el carro. Solo quedaban don Ramón, la Chilindrina y el chavo. Los tres se juntaron en el segundo patio, cerca de la fuente que ya tenía agua verde y mosquitos. Nadie jugaba. Nadie gritaba menso o inútil con ganas. El miedo había apagado hasta las peleas de siempre. Papá, dijo la Chilindrina con voz temblorosa. ¿Por qué seguimos aquí? Todos se mueren y las notas siempre cambian de culpable. Primero yo, luego el señor Barriga. ¿Quién sigue? Don Ramón se sentó en la orilla de la fuente, rascándose la cabeza con fuerza. Tenía los ojos hundidos y la camisa más sucia que nunca. Órale, Chilindrina, no digas eso. Yo también tengo miedo. 14 meses de renta y ahora esto. Soy un pobre diablo, nada más. La policía dice que el señor Barriga dejó muchas pruebas contra él antes de morir. Tal vez él era el malo y ya se acabó. El chavo estaba metido hasta la cintura en el barril del primer patio, asomando solo la cabeza con la gorra ladeada. Pi 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 pi. Empezó suave, pero se controló. Fue sin querer queriendo que todo pasó tan feo. Mejor nos vamos de la vecindad, don Ramón. Don Ramón lo miró y por un segundo su cara cambió. Una sonrisa chiquita, casi invisible, apareció y se fue. No, chavo. Aquí estamos seguros los tres. Fuera hay más peligro. Yo los cuido. Esa noche la Chilindrina no podía dormir. Se quedó en el departamento 72 mirando el techo. Don Ramón roncaba en la otra cama, pero de repente dejó de roncar. Se levantó sin hacer ruido, como un fantasma. La Chilindrina fingió dormir. Lo vio salir con algo en la mano. Parecía un pedazo de papel y un lápiz. Al día siguiente encontraron una nueva nota clavada en el barril. Decía: el gordo Barriga no alcanzó a terminar. Ahora sigo yo. Firmado. Don Ramón, el que ya no aguanta más cachetadas ni deudas. La Chilindrina corrió a despertar al chavo. Mira esto. Otra vez culpa a mi papá. Pero él estaba dormido toda la noche. ¿Verdad? El chavo salió del barril temblando. Pi 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 pi. Yo no sé. Ella le tiró un jarro entero. El chavo reaccionó escupiendo. Gracias. Pero don Ramón no miente, ¿o sí? Don Ramón apareció desde el otro patio, con cara de sorpresa fingida. ¿Qué pasa ahora? ¿Otra nota? Esto es cosa del diablo. Yo no escribí nada. Estaba dormido, Chilindrina, tú me viste. Ella dudó. Sí. Creo que sí.
Pero por dentro sentía un frío que no era del viento. La vecindad estaba demasiado silenciosa. Hasta Satanás, el perro de doña Clotilde, había desaparecido. Pasaron 2 días más de puro miedo. Los 3 comían lo poco que quedaba en las casas vacías. Tortillas duras, frijoles fríos y agua de la llave. Don Ramón contaba historias viejas para calmarlos, pero a veces se quedaba callado mirando la nada, como si escuchara a alguien. Chilindrina, decía a veces. Tú y el chavo son buenos niños. Aunque me sacan de quicio con sus cachetes de marrana flaca y sus menso. Pero ya no hay Kiko para molestar. La Chilindrina intentaba sonreír. Y usted siempre nos dice algo, papá. Pero ahora somos los únicos. El chavo asentía. Eso. La 4ª noche fue la peor. El chavo se despertó porque oyó pasos cerca del barril. Se asomó y vio una sombra que se parecía mucho a don Ramón, pero caminaba diferente, más recta, como si no le doliera la espalda de siempre. La sombra llevaba un cuchillo de la cocina de doña Florinda y se dirigía al departamento 72. Pi. El chavo se puso rígido completo. No podía gritar. Solo temblaba dentro del barril. Al rato la Chilindrina gritó desde su ventana. Chavo. Ven rápido. Encontré algo horrible. El chavo logró moverse cuando le bajó un poco la garrotera y corrió. En el departamento 72 había una nota nueva sobre la cama de don Ramón. La Chilindrina y el chavo me molestan demasiado. Como a Kiko. Firmado. Don Ramón. Pero don Ramón estaba ahí, sentado, con cara de dormido todavía. ¿Qué? Otra vez yo. Esto es una broma de mal gusto. Chilindrina, chavo, ustedes saben que yo no les haría nada. La Chilindrina tenía lágrimas en los ojos. Papá. ¿Por qué hay un cuchillo debajo de tu cama? Y tiene sangre seca. Como la de Kiko. Don Ramón se levantó de golpe. Eso lo pusieron. Es una trampa como todas las demás. ¿No ven que alguien quiere que nos matemos entre nosotros? El chavo se escondió detrás de la Chilindrina. Tengo miedo, don Ramón. Mejor llame a la policía. No hay teléfono que funcione ya. Respondió don Ramón, y su voz sonó un poco más grave. Estamos solos. Pero yo los protejo. Confíen en mí. Esa madrugada, mientras los niños intentaban dormir en el suelo del departamento 72, don Ramón se levantó otra vez. La otra voz dentro de su cabeza hablaba claro. Los niños son ruidosos. Te dan cachetadas indirectas con sus burlas. La Chilindrina siempre pregunta, el chavo llora. Pero todavía no. Primero hay que cerrar el caso contra Barriga. Nadie debe saber. Don Ramón, o quien fuera en ese momento, tomó papel y escribió una carta larga. La dejó en el carro viejo del señor Barriga, junto con un botón de la camisa de Kiko y un mechón de pelo de doña Clotilde. Todo apuntaba a que el señor Barriga había planeado matar a todos por las deudas de renta. Luego quemó algunas cosas en un bote de basura para que pareciera que Barriga había intentado borrar evidencias. Al amanecer, la policía, que todavía pasaba de vez en cuando, encontró las nuevas pruebas. Un oficial comentó. Parece que el señor Barriga era el culpable principal. Todas las pistas terminan en él. Lástima que ya esté muerto. Caso casi cerrado. Don Ramón escuchó eso desde lejos y sonrió por dentro. La otra personalidad había sido cuidadosa. Cambiaba letra, usaba objetos de cada víctima, dejaba pistas falsas en los lugares correctos. Nunca dejaba huellas reales. Todo parecía obra de un hombre estresado por dinero que se volvió loco. Pero nunca del pobre don Ramón que todos veían como víctima. La Chilindrina y el chavo empezaron a mirarlo diferente. Ya no era solo el papá gruñón o el vecino menso. Había algo raro en sus ojos cuando creía que no lo veían. Chavo. Susurró la Chilindrina esa tarde. ¿Y si mi papá? El chavo negó con la cabeza, pero temblaba. No digas eso. Es don Ramón. Don Ramón los llamó para comer algo. Vengan, mensos. Todavía queda sopa. No se preocupen, esto pronto termina. Los dos niños se acercaron, pero por primera vez en sus vidas sintieron que sentarse cerca de don Ramón era como sentarse al lado de una sombra que respiraba. La vecindad ya solo esperaba el último acto. Y nadie, ni siquiera don Ramón, sabía realmente quién era el que movía los hilos. Después de todo lo ocurrido en los últimos días, solo quedaban 3 almas. Don Ramón, la Chilindrina y el chavo. Los 3 vivían ahora en el departamento 72 porque era el que tenía la puerta más fuerte. Nadie quería estar solo. Durante el día intentaban actuar normal. La Chilindrina barría el patio, el chavo se metía en el barril cuando sentía que le venía la garrotera, y don Ramón se sentaba en la orilla de la fuente, rascándose la cabeza y mirando al suelo. Papá.
dijo la Chilindrina esa mañana, con voz baja pero firme. Ya no aguanto más. Todas las notas apuntan a usted, luego cambian, luego vuelven. ¿Qué está pasando de verdad? Don Ramón levantó la vista despacio. Tenía los ojos rojos y la barba crecida. Chilindrina, no empieces con tus ideas. Yo debo 14 meses de renta, no soy un asesino. ¿Cómo iba a matar a toda la vecindad? Si apenas puedo con mi propia vida. La vieja chancluda me daba cachetazos, el señor Barriga me perseguía, y ustedes dos siempre gritando cachetes de marrana flaca al pobre Kiko. Pero matar. No, hija. Eso no. El chavo asomó la cabeza desde el barril. Don Ramón dice la verdad. Empezó a temblar y la Chilindrina le echó agua rápido de un jarro que ya tenía listo. Tranquilo, chavo. No te pongas tieso ahora. Pero la Chilindrina no estaba convencida. Esa noche, mientras don Ramón dormía en su cama, ella y el chavo se quedaron despiertos en el suelo, susurrando. Chavo, yo vi a mi papá levantarse anoche. Salió con un papel y un cuchillo. Pensé que era para defenderse. Pero ya no sé. El chavo abrazó sus rodillas. Chilindrina. Yo también lo vi. Tenía una cara rara, como si no fuera él. Tengo mucho miedo. ¿Y si es él el que pone las notas? No digas eso. Respondió ella, aunque su voz temblaba. Es mi papá. Siempre ha sido gruñón, pero nunca malo. Aunque últimamente habla solo cuando cree que no lo oímos. Al día siguiente pasó algo que terminó de romper todo. Encontraron a Satanás, el perro de doña Clotilde, colgado de una cuerda en las escaleras que subían al departamento de Jaimito. Tenía una nota en el collar. Hasta los animales molestaban. Firmado. Don Ramón, el que ya no soporta más. La Chilindrina lloró fuerte. Papá. ¿Por qué? Satanás nunca le hizo nada a nadie. Don Ramón llegó corriendo desde el primer patio, con cara de sorpresa total. ¿Qué? Yo no fui. Estaba dormido toda la noche. Chilindrina, tú estabas ahí. Chavo, dile tú que yo no salí. El chavo bajó la mirada. Yo no sé, don Ramón. Tengo la rotera todo el tiempo. Don Ramón se puso rojo de coraje. Mensos. Ahora también me van a culpar a mí. Después de todo lo que he aguantado por ustedes. Las deudas, las cachetadas de doña Florinda, los niños gritando, el acoso de la bruja del 71. Y ahora esto. Yo soy la víctima aquí. Se dio la vuelta y entró al departamento dando un portazo. La Chilindrina y el chavo se quedaron afuera, mirándose. Chavo. Tengo que hacer algo. Dijo ella. Voy a revisar sus cosas mientras duerme la siesta. Esa tarde, mientras don Ramón roncaba fuerte en la silla, la Chilindrina entró en silencio. El chavo vigilaba desde la puerta. Encontraron debajo de la cama una caja de cartón vieja. Dentro había pedazos de cuerdas, mechones de pelo de diferentes personas, botones de las camisas de Kiko y del profesor, y un montón de papeles con letras torcidas practicadas una y otra vez. La Chilindrina se tapó la boca. Chavo. Mira esto. Es de todos. Él los mató. El chavo empezó a temblar fuerte. Se puso completamente rígido. La Chilindrina le echó agua, pero esta vez tardó más en reaccionar. Cuando don Ramón despertó, los encontró con la caja abierta. Su cara cambió por un segundo. Los ojos se le pusieron fríos, pero luego volvió a ser el de siempre. ¿Qué hacen hurgando en mis cosas? Eso es evidencia que encontré. Lo guardé para mostrárselo a la policía. Alguien me quiere culpar a mí. La Chilindrina dio un paso atrás. Papá. Hay pelo de Kiko. Y de doña Clotilde. ¿Cómo explicas eso? Don Ramón se rascó la cabeza con fuerza, como si le doliera algo adentro. No sé. La voz. A veces oigo una voz que me dice cosas. Pero soy yo. Solo estoy cansado. 14 meses de renta, las cachetadas, ustedes dos siempre molestando. Cualquiera se volvería loco. Pero yo no maté a nadie. Lo juro por lo que más quiero. El chavo, todavía recuperándose, murmuró. Ya no, don Ramón. Mejor vámonos de aquí. No quiero morir. Don Ramón se acercó y les puso las manos en los hombros. Sus manos temblaban. Escuchen. Si yo fuera el malo, ya los habría matado. Pero los quiero. Eres mi hija, Chilindrina. Y tú, chavo, eres como el hijo que nunca tuve. Vamos a salir juntos de esto. Por un momento los niños le creyeron. Se sentaron los tres a comer las últimas tortillas. Don Ramón contó chistes viejos y hasta se rió cuando la Chilindrina le dijo cachetes de marrana flaca recordando a Kiko. Parecía el don Ramón de antes. Pero esa noche, cuando los niños ya dormían, la otra personalidad tomó control otra vez. Don Ramón se levantó, caminó sin ruido hasta la cocina y afiló un cuchillo despacio. La voz dentro de su cabeza hablaba clara. Los niños molestan demasiado.
Siempre gritando, siempre preguntando. Pero primero hay que cerrar todo. Una última pista contra Barriga. Luego. Ellos también descansarán. Nadie sabrá. El pobre don Ramón, víctima del estrés, nunca sospechó. Escribió una nota final con letra temblorosa. Al amanecer, la Chilindrina despertó primero. Vio la nota y el cuchillo limpio pero brillante junto a ella. Corrió a despertar al Chavo. Chavo. Ya no hay duda. Tenemos que escapar. Mi papá. Él es el monstruo. El Chavo miró hacia la cama de don Ramón. Estaba vacía. ¿Dónde está? Desde el patio se oyó la voz de don Ramón, normal, llamándolos a desayunar. Vengan a desayunar. Llamó don Ramón desde la fuente del segundo patio. Su voz sonaba casi alegre, como en los viejos tiempos. Todavía queda un poco de café y tortillas. Hoy todo termina, ya verán. La Chilindrina agarró fuerte la mano del Chavo. No vayas, Chavo. Susurró ella. Es él. Encontramos la caja, las notas, todo. Mi papá mató a todos. El Chavo temblaba tanto que apenas podía hablar. Mejor corremos al portón. Don Ramón apareció en la puerta del patio. Tenía la misma camisa rota, la misma cara cansada, pero sus ojos brillaban de una forma que ninguno de los dos había visto antes. ¿Qué hacen ahí parados? Vengan. Soy tu papá, Chilindrina. Y tú, Chavo, eres como de la familia. ¿No confían en mí después de todo lo que hemos pasado? La Chilindrina dio un paso atrás. Papá. ¿Por qué hay una nota nueva sobre la mesa que dice que tú mataste a todos? ¿Y por qué el cuchillo estaba limpio pero olía a sangre? Don Ramón se rascó la cabeza con tanta fuerza que se le marcaron las uñas en la piel. Otra vez esas mentiras. Alguien quiere que me culpen. El señor Barriga, o el profesor, o la bruja del 71 desde el otro mundo. Yo solo soy un pobre hombre con 14 meses de renta, cachetadas de la vieja chancluda y niños que me sacan de quicio. ¿Cómo iba a matar a Jaimito, a Kiko, a doña Florinda, a todos? El Chavo se puso rígido. La garrotera le venía fuerte. Pi, 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 pi. No podía moverse. La Chilindrina le echó el último vaso de agua que traía guardado, pero esta vez el Chavo tardó en reaccionar. Don Ramón se acercó despacio. Pobrecitos. Tienen miedo. Yo también lo tenía. Hasta que entendí que todo esto tenía que pasar. La voz me lo dijo. ¿Qué voz, papá? Preguntó la Chilindrina, con la voz rota. Don Ramón sonrió. Una sonrisa que no era suya. Sus ojos se volvieron fríos, calculadores. La que vive aquí adentro. Se tocó la frente. La que se cansó de las deudas, de las humillaciones, de los menso, inútil, cachetes de marrana flaca. La que decidió que todos merecían descansar. Yo no supe nada. Pero ella sí. Ella planeó todo. En ese momento, la otra personalidad tomó el control completo. Don Ramón, o quien fuera ahora, se movió rápido. Agarró a la Chilindrina por el brazo y la jaló hacia él. El Chavo, todavía medio tieso, intentó ayudarla pero solo cayó al suelo. Suéltame. Gritó la Chilindrina. Papá, por favor. No soy tu papá ahora. Respondió la voz calmada. Soy el que limpió la vecindad. Escucha cómo lo hice, para que no te vayas con dudas. Y mientras la sujetaba fuerte, la otra personalidad habló con orgullo, como si contara una hazaña. Primero Jaimito. Lo maté fácilmente. Después dejé la nota culpando a doña Clotilde porque ella lo acosaba. Fácil. Nadie vio. Luego Kiko. Mientras doña Florinda estaba distraída, yo asesinaba a Kiko. Después nota contra mí mismo, para que pareciera trampa. Después doña Clotilde. Fui liberado, y entré a su departamento mientras dormía, usé su propio cuchillo. Nota contra el señor Barriga, porque él cobraba rentas y en ese momento todos le debían. Perfecto. Doña Florinda fue sencillo. La sorprendí. Cuchillo en la espalda. Nota contra el profesor, porque todos sabían que él le traía flores y ella coqueteaba. El profesor lo estrangulé con su corbata, nota contra ti, Chilindrina, porque eres niña y nadie sospecharía de una niña. Hasta que cambié otra vez. Al señor Barriga lo asfixié en su carro cuando vino a revisar. Dejé todas las pruebas que yo mismo había guardado. Botones, cabellos, facturas. Todo apuntaba a él. Nadie dudó. Quemé papeles, cambié letras, usé guantes viejos, nunca dejé huellas mías. El otro yo era muy cuidadoso. Nadie podía descubrir al pobre don Ramón, el inútil que todos compadecían. La Chilindrina lloraba. ¿Por qué, papá? ¿Por qué nos odiabas tanto? No los odiaba. Dijo la voz. Los protegía. Esta vecindad era un infierno de deudas, cachetadas, burlas. 14 meses de renta, la vieja chancluda pegándome, ustedes gritando, Jaimito y su pereza, el profesor con sus flores. Todos contribuían a mi dolor.
La otra personalidad decidió acabar con el dolor. Y lo hizo bien. Nadie supo. Ni siquiera yo, el Ramón de siempre, me di cuenta. Cuando despertaba, solo recordaba cansancio. El chavo logró moverse un poco. Usted es malo, don Ramón. Pi 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 pi. La otra personalidad sonrió con tristeza. No es maldad. Es justicia para un hombre roto. Ahora ustedes dos también descansarán. Sin gritos, sin menso, sin inútil. La vecindad quedará en paz. Yo seguiré viviendo aquí, solo, pagando la renta que ya nadie cobrará. Y nadie nunca sabrá la verdad. Dirán que fue el señor Barriga, o un loco de afuera. El pobre don Ramón fue la última víctima. O eso creerán. Levantó el cuchillo. La Chilindrina gritó una última vez. Papá, te quiero. Por un segundo, los ojos de don Ramón volvieron a ser los de siempre. Dudó. La mano le tembló. Pero la otra personalidad era más fuerte. El cuchillo bajó. Primero la Chilindrina. Luego el chavo, que solo alcanzó a decir fue sin querer antes de quedarse quieto. Cuando todo terminó, don Ramón, el de siempre, despertó sentado en la fuente. Tenía las manos rojas y la ropa manchada. Miró los cuerpos de su hija y del chavo tirados cerca del barril y sintió un dolor horrible en el pecho. ¿Qué pasó? Murmuró. ¿Otra vez los sueños? ¿Dónde están los niños? Se levantó, caminó tambaleándose y vio las notas que su otro yo había dejado. Una última, grande, sobre el portón. Todos murieron. Yo también estoy muerto por dentro. Firmado. Don Ramón, el que ya no debe nada. La policía llegaría días después. Encontrarían la vecindad vacía, los cuerpos, todas las pistas apuntando al señor Barriga como autor principal y a don Ramón como última víctima que se suicidó de culpa. Cerrarían el caso como un loco que imitó al gordo y luego se quitó la vida. Don Ramón, o lo que quedaba de él, se sentó en su departamento 72. Miró la pared y sintió la voz por última vez. Ahora sí estamos en paz, Ramón. Ya no hay deudas. Ya no hay cachetadas. Ya no hay niños molestando. Él cerró los ojos y lloró. No entendía nada. Solo sabía que estaba solo para siempre en la vecindad silenciosa. Y así terminó todo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.